Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Hola amigos de La Loca de la Casa, nos encontramos en una edición más de nuestro programa y nuestra invitada especial en esta tarde es Carla Vadillo Coronado. Carla, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Bueno, Carla Vadillo Coronado nació en Quito en 1985, es poeta, escritora, periodista y traductora. Ha publicado los poemarios Partituras Incompletas, Apuntes de Música y otras obsesiones. Premio Nacional de Poesía César Dávila Andrade en 2011. Y Beloy, ¿cómo se pronuncia esto? Belongings, pertenencias. Okay. Pertenencias, en edición de Casa de Poesía Los Ángeles 2009. Premio Internacional Casa de Poesía Morada del Sur 2010. Es ganadora del Premio Internacional de Poesía Fundación Loeb 2005 a la creación joven con su poemario El color de la granada. Está listo ya, disponible en la colección Visor 2016 y tiene una mención de honor en el Premio Nacional de Novela Breve La Linares en su edición 2015, con una mención de honor también en el Premio Joaquín Gallegos Lara del 2016 con su novela Abierta sigue la noche. Este libro está disponible en la campaña nacional de lectura Eugenio Espejo 2016. Eso quiere decir que ustedes podrán encontrar este último título en la colección que tiene disponible la campaña de lectura solo por el canje de la factura de luz por una módica suma. Gracias a Carla, vamos a seguir ahondando en algunos de los detalles de su trabajo como escritora y también en pasajes de su vida realmente interesantes. Es uno de nuestros talentos en la narrativa ecuatoriana y en la poesía. Carla, muchísimas gracias por atender esta invitación y cuéntanos cómo ha sido entrar en esta etapa como narradora después de dedicarle un tiempo importante a la poesía. Sí, bueno, soy muy caótica. Digamos que de alguna manera la escritura es la que pone algo de armonía u orden en mi vida. Entonces nunca me he limitado a un género o a encasillarme como si era solo voy a incursionar en esto. Voy jugando, voy experimentando, voy sintiendo lo que me pide, ¿no? La mente, el cuerpo, la intuición. Creo que la poesía, lo he dicho, es el estado en el que más libre me siento. Entonces, independientemente de lo que escriba paralelamente, siempre la poesía está presente ahí, ¿no? No sé si digo poesía, a veces digo poesía. Y bueno, entonces, claro, incursionar en esto fue bueno porque yo, digamos que lo escribí en una etapa en la que tuve que ir al infierno para escribir esa novelita. Y a mí me sirvió mucho en el sentido de, más allá de exorcizar mis propios demonios, a meterme en un campo desconocido, ¿no? Nunca había escrito ficción como tal, entonces me dio la libertad para poder hacer lo que me diera la gana. Entonces es muy fragmentaria, es muy... creo que rítmica, ¿no? Porque apenas comienza no hay capítulos que la dividen en sí. Y creo que de alguna manera, por lo que ha dicho también alguna gente, se evidencia lo que la poesía, porque hay prosa poética, ¿no? Entonces como que el ritmo de alguna forma sale también, aunque sea prosa también. ¿Te refieres a Abierta sigue la noche? Uh-huh. Y también... Es la única que he escrito de ficción, digamos. Sí. ¿Qué personaje de los que has construido en Abierta sigue la noche es, digamos, el que más te conmueve, el que vuelve a ti con frecuencia? Bueno, si bien es ficción, es cierto que hay mucho de lo que en esa etapa estaba viviendo, entonces le inyecté mucho de las sensaciones, de lo que estaba atravesando en ese momento. Entonces, sin duda alguna, Rauda, que de alguna manera me han preguntado si es un alter ego o algo así, ¿sabes? No, sí, no, porque sí, en el sentido de que fue una especie de germen, mi experiencia que estaba en ese momento, yo caí en un cuadro de insomnio brutal,
Pero a diferencia de ella, bueno, yo tenía una insomnia crónica, ¿no? Estaba medicada y tal. En cambio, Rauda tiene una especie de insomnio permanente. Cuando empieza la novela, lleva 45 días sin dormir y durante lo que transcurre el libro no vuelve a dormir. Con todo lo que ello implica, ¿no? Que ella no puede soñar y al no soñar, alucinas. Entonces hay cosas que nos unen mucho, pero hay cosas que, claro, pasan ya a otro plano, que es el de la ficción. Esta palabra Rauda, que es el nombre de tu personaje, es hermoso, entiendo, una raíz árabe, y en algunas acepciones también pinta el paisaje de un cementerio, un lugar a donde regresar. Mira. Pero me llama mucho la atención también. No sabía eso del origen árabe. Yo lo que quería es precisamente un nombre que pudiese estar, o que ella encarnase ese nombre, ¿no? Entonces Rauda es muy fuerte, violento, ¿no? Violento. Entonces era muy importante eso, sí. ¿Qué otros personajes, digamos, de alguna manera femeninos en tu trabajo como poeta o escritora tienen ese sello? Algunos nombres de esos personajes que van apareciendo en tu trabajo. Sí, es curioso porque, o sea, por ejemplo, si hablamos de ficción, perdón, que este es el único, digamos, trabajo así, Rauda viene a ser ese personaje, porque de ahí muchos de los personajes más bien son hombres. Y cobran un papel muy importante. Hay una señora que cumple también una función particular en la novela, pero de hecho tiene un hijo que es un cíclope, y Tadeo. Pero de ahí la mayoría son y de hecho son como referentes literarios, son personajes, son escritores o poetas que están ya muertos, que se convierten de alguna manera en personajes porque la acompañan durante esa etapa que ella vive. Entonces, por ejemplo, aparecen nombres como Raúl Gómez Jatín, André Gide, William Blake, y bueno, así Claudio Magris, de lo que estoy ahorita recordando solo Charles Dickens, y así. Entonces se tornan un poco personajes, pero bueno, son los personajes, de hecho, que poblan la Rauda, digamos, de alguna forma. Digamos que la ayudan a sobrevivir, porque estos personajes, ella encuentra una complicidad en ellos, porque también sufrían de insomnio. Entonces, todos los que van apareciendo ahí, ella de alguna manera en la lectura, creo que nos pasa a todos como lectores, ¿no? Que encontramos puntos en común, puntos de cruce, y eso es lo que al fin y al cabo hace la literatura, que nos sintamos menos solos en este mundo. ¿Qué otros autores son importantes para tu escritura? Porque tenemos tiempos de lectura, ¿verdad? Sí. Y probablemente nos puedas ayudar de una manera muy breve, sucinta, a reconocer las influencias en tu trabajo también como lectora. En esta primera etapa como lectora incipiente, ya sabes, uno acercándose a los libros y más tarde mostrarnos cuáles están muy presentes para lograr ahora trabajar algunas inquietudes, algunos intereses. Sí, ese es como, yo creo la pregunta a veces tan difícil de responder, porque como bien decía Borges, yo me jacto más de los libros que he leído que de los que he escrito. La lectura para mí ocupa un espacio vital en mi vida. Entonces, a veces quizá, no sé si llamarlo obsesivo, porque a veces, claro, yo digo, leo de una manera enferma, pero no en el más sentido, ¿no? Sino de esa... No es una compulsión por compulsión, sino que realmente me resulta vital. Entonces, voy a mencionar algunos, pero siempre dejo fuera como muchos. Me da penita. ¿Y te duele? Sí. ¿Desde qué edad te crees? Acuerdo. ¿Desde qué edad te crees una lectora en serio, digamos? En serio, ya tarde. De hecho, por eso yo creo que es una forma de compensación, esas cosas que tiene el cerebro, ¿no? De tratar de compensar el tiempo perdido. Yo no vengo en realidad de una familia lectora, ¿me entiendes? O sea, vengo de una familia que me parece que su conocimiento está en la naturalidad del ser. Mi madre, por ejemplo, siempre tuvo este don natural que le llevaba hacia el teatro o hacia la danza, mi padre hacia el canto, mi hermana dibujar, pero nunca fueron lectores. Es decir, yo no heredé una biblioteca, no tenía eso me ha costado como un camino más solitario. Y
Y bueno, entonces, claro, ya a los 19 años yo tomo la conciencia de que perdí mucho tiempo cuando empiezo de pronto, por ejemplo, leo a Vallejo y César Vallejo, digo, bueno, hay un lenguaje ahí más allá del lenguaje, o por lo menos del lenguaje que yo conocía, y entonces me atrapa, ¿no? O de pronto, claro, los diarios de Pizarnik, que me los leo enteros, y la poesía de ella en su momento como inicial, o, bueno, los poetas malditos, por ejemplo, ¿no? Claro, Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire, que tuvieron mucha influencia también en su momento de descubrimiento. Hay muchos otros, Blanca Varela, Olga Orozco. Y bueno, eso es como en esa etapa inicial. Claro, yo después comencé a enfermarme porque no dormía mucho, como quería recuperar todo el tiempo perdido, y después, claro, terminé dando el doctor, y el doctor me decía, si no duermes, entonces nada te sirve, porque en un momento dado no vas a tener tiempo para leer, ¿no? Y ya más tarde, bueno, yo creo que eso es lo bonito, que tus primeras lecturas van a llevarte a descubrimientos o a afilar el olfato y el criterio para luego saber que la vida es tan corta que no puedes darte el lujo de leer cosas malas, ¿no? Aunque, claro, lo bueno es que lleguen cosas a tus manos, ¿no? También que es bueno y que es malo es muy relativo, pero sí puedes reconocer. Para mí lo bueno, cuando un libro es bueno, cuando un poema es bueno, cuando una película es buena, es cuando algo me desencaja dentro, ¿no? Y creo que ese es el reconocer, más allá de las palabras, que algo es genuino, que algo es legítimo, ¿no? Eso de la originalidad es súper discutible, porque desde que la historia de la literatura en sí, o de todo, es como una construcción sobre construcción, un palincesto de alguna forma, ¿no? Muchas veces visible, muchas veces como... pero es un robar constante y transformar. Entonces, eso es lo bonito. Y ya lecturas que, por ejemplo, ya son como de cabecera, o que yo son como constantes. Sí, autores que yo quiero mucho, por ejemplo, Walter Benjamin, Elias Canetti, que también son muy fragmentarios, Wittgenstein. Bueno, en filosofía me gusta también mucho leer filosofía, ciencia, pero escritores, por ejemplo, como Antonio Tabucchi, Claudio Magris, que también tienen al ensayo, George Steiner, John Berger, siempre, George Orwell, hay tantos. Y en mujeres, bueno, igual, ¿no? De poetas, Anne Sexton, Emily Dickinson, muchos autores, pero bueno, Emily, que está catalogada como una de las grandes también, ¿no? Sí, Influencias total. En la lengua inglesa. Pero bien, en este momento, ¿en qué lectura te encuentras, digamos, de que estás llevando ahorita a cabo? Y además, que es un momento interesante, porque me cuentas que no vives actualmente en Quito. No. Tu residencia está fuera. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Partamos del pretexto del libro y ya nos cuentas dónde vives ahora. Ya. Yo, digamos que mi base ahora es Lisboa. Estoy en Portugal. Ese es yo siempre digo, tengo tres bases en el mundo. Quito, que es mi cuna, es innegable, como es una de mis bases. San Francisco, que a pesar de que no he vuelto desde el 2012, viví 5 años entre ir y venir, y me ha dado también mucho en cuanto a muchas cosas creativas, de sentimiento, de intelecto. Mucho le debo también a San Francisco. En Estados Unidos. En Estados Unidos. San Francisco de Quito. También. Y Lisboa. Yo, ¿cómo llegué allá? Nada estaba planeado, como en mi vida. Pero a partir del premio, del OEVI, de la creación joven del 2015, que yo tuve que viajar en marzo, decidí, por el color de la granada, decidí no tomar el premio, volver con el libro, sino invertir ese monto, digamos que en ese momento, tampoco es que es mucho para un año y en Europa, ¿no? Pero era el pretexto, sobre todo, para salir, para irte lejos, ¿no? En el sentido de nuevamente a lo inesperado, a lo desconocido, pero trazando algunos como, no sé si objetivos, sí, pero trazarlos. Más como armar una ruta, sabiendo que lo más importante siempre es el camino. Entonces, recorrí desde España, desde Madrid, hasta, bueno, ahí más o menos me pasé 3 meses, de sur a norte, de este a oeste, como gitana, porque iba sola con 2 maletas llenas de libros, casi 500 libros al inicio, que era una bestialidad, por eso mi espalda ahora está súper jodida.
Y entonces iba armando recitales en la calle, en librerías, en bares, leí en escuelas con niños autistas, con payasos, con libreros, es decir, todo lo que yo podía en ese momento compartir era lo más importante, ¿no? La poesía, siempre digo, es la que mueve los hilos. Entonces yo iba así por acá, nos contactábamos, en 2 días armábamos con una poeta local de Toledo, de Córdoba, y después crucé la frontera a Portugal. Mi intención era llegar a Armenia, y de hecho voy allá, para llegar a la tumba de Sayat Nova y Sergei Parajanov, que son los 2 visionarios a los que dedico el libro del color de la granada. Pero claro, una vez que llegué a Portugal, esta cultura maravillosa, la gente, la lengua, que ya la aprendí hace 11 años, pero que nunca pude hablarla, se conjuga para que yo me enamore de esta tierra. Y sobre todo, cuando voy a Lisboa, que ya tenía una intuición, yo dije, este es el lugar donde yo podría vivir, ¿no? El primer día que llegué, dije, Lisboa. Y a los 4 días, yo ya recomendaba a la gente de Moraría, que es un barrio donde nació el fado, muy popular, muy así, donde están dealers, niños, viejos, el fado. Yo ya les recomendaba a ellos algunas huecas de donde comer. Entonces, caminé mucho, callejeo mucho allá. Y así es como pasaron cosas, ¿no? Me enamoré también en Lisboa. Y de un ser con el cual es maravilloso, que estoy creando, porque estamos haciendo también música experimental, uno, jugando básicamente, ¿no? Que es donde el arte se renueva. Hay algunas cuestiones que reconozco en este relato que nos has hecho de tu Perdón si me extiendo, es un ultra hiper resumen, porque yo a veces... Me imagino una vida tan intensa, vivida de manera tan intensa, y eso nos encanta, de hecho, que se suelte la loca de la casa. Eso, por eso me siento en casa. Reconozco también este homenaje implícito a la obra de los Beats, ¿no? On the Way, o sea, se va haciendo en el camino. Voy a tomar lo que venga, mueve esta escritura a los personajes, a la persona que le pasan cosas, ¿no? En el camino. Y está también presente estas fronteras, esta decisión de moverse, no solamente en tu manera de vivir, ahora la sentimos en tu manera de hablar, el acento particular que has desarrollado, pues sí. Eso me dicen ahora un poco, yo no me doy cuenta, pero es que ya hablo solo en portugués. Claro. Y cuando no es portugués, hablo en inglés, por lo que está allá. Pero este saltar en lenguas es muy bonito también, ¿no? Como Atabuki decía, se puede olvidar en una lengua y recordar en otra. Hermoso. Y hagamos ese juego de pensar que existe este lugar que es ahora Lisboa, pero sin fronteras. Y de los lugares en donde has amado, donde has vivido, ¿qué te gusta llevar? O sea, ir y llevar, o sea, de Quito, de San Francisco y ahora de Lisboa. ¿Llevar en qué sentido? De ponerlo en práctica, de compartirlo con la gente que amas. Sí, sabes que yo creo que lo más importante es la memoria. Mira lo que me pasó, yo vine de este viaje casi 1 año fuera y ni bien llego a Quito se me dañó la máquina, la computadora, todo perdido, todos los registros, audios, todo eso. Y claro, te pones a pensar, ¿y qué queda en ti? Son esos instantes, ¿no? Tú recuerdas y esa vibración es la que tú tratas de transmitir naturalmente cuando tú cuentas una historia, una anécdota, ¿sabes? Cómo tratas de describir una persona, un personaje, porque son personas y lo que me encanta es eso, yo digo, esos personajes anónimos, que son los que más me han enseñado en el camino, ¿no? Gente que vive en la calle, mucho más digna que de pronto alguien que está, ¿sabes?, con una respetabilidad, entre comillas, de estatus y otras cosas. Todos esos prejuicios que se rompen, que se quiebran, que nos enseñan, eso es lo que más me gusta compartir, ¿no? Pero siempre siento que falta el tiempo. O sea, el gran titán con el que yo lucho es el tiempo. Y entonces siempre siento que me frustro mucho, ¿sabes? Como a veces hago paz, pero también me frustro mucho porque siento que estoy... a pesar de que, imagínate, yo llevo diarios, entonces yo escribo compulsivamente. Yo no hallo otra forma de expresarme tan así como la escritura. Entonces, lo que sobrevivió de ese viaje, por ejemplo, fueron los 13 diarios que escribí a mano.
Y entonces, de alguna manera, claro, te pone en constante conflicto contigo misma, en constante repensar lo que estás haciendo, porque claro, escribo y de pronto a veces siento que no hago nada, o quizá eso, o que no es suficiente, ¿no? Entonces, claro, es una parte bueno, eso también es ya parte de mi neurosis. Pero, de las obsesiones de que las tenemos. obsesiones. Pero bueno, creo que lo que puedo dar, puedo escribir o puedo dejar es honesto, es genuino, en el sentido de que dejo mi vida misma ahí. Todo lo que escribo, todo lo que digo no se aleja, como decía Artaud, yo no concibo mi obra al margen de la vida, ¿no? Qué hermoso, Carla. Carla Vadillo Coronado, que no concibe la obra fuera de su vida, ¿no? Del ejercicio pleno de este deseo de la escritura. Y ahora cuéntanos, cuando regresas para Quito, ¿hay algo en particular que te guste hacer? Comer las cosas ricas de acá. No puedo creer. Me encanta comer. Bueno, y compartir, ¿no? Esta vez que vine, se confabularon algunas cosas mal. No digamos, bueno, yo sentí que me cayeron las 7 plagas apenas vine. Se llama La Venganza de Atahualpa. Se me dañó la compu, me dio una gripe tenaz, pero tenaz. En todo el viaje yo no tuve una gripe así, con fiebre y todo, y resolviendo eso. Un brote de una alergia también como inesperada. Y a veces somatiza el cuerpo, ¿sabes? Después de un tiempo que está tan así, como tú decías, en esa vida intensa, ¿no? Y venir a una cama en la que estás en silencio, sola, tus libros, Entonces lo que más a veces me gusta hacer es simplemente pasar días en pijama, escribiendo, leyendo mucho y compartiendo con mi familia. Yo disfruté mucho, por ejemplo, mucho de mi abuelita en este viaje. Ella vive en un hogar de ancianos que está muy feliz, de hecho, porque bueno, está constantemente mi madre, mis tíos, pero allá encontró un espacio en el que puede cantar, bailar, estar con más gente, ¿no? Y entonces yo la iba a visitar en el centro, por la Recoleta, y jugábamos al gato y al ratón, cantábamos pasillos, y eso es como, para mí, increíble. Este es un rasgo que leí en una de tus autobiografías, que si en alguna... ¿Cómo autobiografías? Nadie ha escrito una Porque autobiografía. lo digo así porque en esta biografía decía que si en alguna otra vida, sí, podrías haber sido cantante de rocola. Sí, de boleros, pero también me encanta la rocola, en una cantina. De bolero, sí. ¿Sabes? Yo me siento, cuando leí eso de tu biografía, dije, fíjate que eres una de las personas que conozco que le gustaría hacer lo mismo que yo, así que Qué bonito. ¿sabes? Y nos conocemos hoy en persona, sí, ¿no? en persona. Pero bueno, esto te decía, estos rasgos que a veces unen gente y no tienes ni idea, ¿no? Y aparece este lenguaje de la música o de la poesía que te une, estés vivo o muerto y estés en un tiempo que es muy lejano. Ya ves, Ayat Nova era del siglo XVIII. Y de pronto ahora yo estoy caminando hacia Armenia con un libro que él me inspiró, pero estamos en el siglo XXI. Y eso al fin de cuentas es el arte, ¿no? O sea, al salirte del tiempo. Hermoso, Carla. ¿Y cuál es el nuevo proyecto en el que estás trabajando? Uh-huh. Porque la escritura no descansa, ¿verdad? Todo lo que vives y nos has ahora también compartido que eres una escritora de diarios. Uh-huh. Hay también en la historia de la literatura una dedicatoria especial, también un guiño a esta escritura en diarios. Tenemos algunos trabajos que se pueden consultar. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los de Frida Kahlo, uh-huh, ¿no? Que tienen sus pinturas y otras cosas. Pero bueno, ¿en qué estás trabajando actualmente? Uh-huh. ¿Qué te ha pedido tu cuerpo? Sí, ahora? Ya. Como siempre el cuerpo pide algo. Alguito. Bueno, creo que de lo más, digamos, interesante para mí a nivel de exploración está haciendo lo de la música, el proyecto híbrido en realidad que tengo con Nuno Fons, que mando un beijo. Por favor, en portugués. Saludos a nuestros Mi amigos. amor. Y es por ejemplo, Metamorfosis. Le pusimos Metamorfosis a este proyecto que es muy ecléctico y que se supone que es un viaje. Incluye, yo estoy improvisando mucho ahí. Entonces Nuno está a cargo, qué sé yo, de la guitarra eléctrica, teclados, drum machines, Volcavi, todo, pedales de distorsión, etcétera.
que nos dan la posibilidad de explorar y jugar con lo que yo voy en ese momento haciendo con la voz, cantando, improvisando. Y llegamos a presentarnos en Bar y Real en Lisboa con Metamorfosis y yo parecía poseída porque después dije, y no hay registro porque nadie registró, estábamos todos tan metidos en lo que estábamos haciendo, nadie sacó fotos. Nosotros estábamos tan cansados porque durante la madrugada hicimos audiovisuales para pasarlos durante la performance y todo. Entonces nos olvidamos de grabar, todo así, pero fue muy intenso y muy, muy, muy lindo, muy rico en cuanto a cosas que nos dio para el siguiente performance. Entonces yo, sin pensarlo, claro, empecé con una sábana blanca, o sea, terminé haciendo una performance, también trabajando con el cuerpo, que me interesaba mucho, con el contacto con la gente. De hecho, surgieron algunas ideas así con cartas de naipe, ¿no? Bueno, cosas muy que se daban en ese momento. Y terminé improvisando en 4 lenguas. en portugués, en inglés, en español y un poco en quichua incluso. Que era de cuando yo bailaba también con Turbucuna. Viajábamos mucho por todo Ecuador. Fuimos incluso a ese tiempo a la Amazonía de Perú, a Colombia, al Carnaval de Negros y Blancos. Y en ese tiempo yo aprendí un poco de quichua, ¿no? Siempre también fue un gusto muy, muy interno también ese. Entonces eso, me da la posibilidad de explorar con esto de la música experimental. Estoy también tocando teclado, no sé tocar, no sé música, pero lo que dice Nuno es para jugar. Luego, cuando tú improvisas, nada está bien ni nada está mal, acontece. Entonces, esa es otra magia. Para alguien que sobrepiensa todo el tiempo y que eso me hace sufrir mucho, a veces innecesariamente me han dicho, pero para mí es real ese de pensar la quinta, sexta, séptima pata al gato de las cosas. Entonces la improvisación me ayuda a quebrar esos bloqueos de la mente, porque la mente es como la más tirana, ¿no? También tus inquietudes las podemos gozar en formato blog, aparte del libro y otros registros. Me haces pensar en escritura de diario y estas posibilidades de acontecer, de vivir, sí, de los registros de tu escritura. Tienes un trabajo que se puede seguir en diferentes blogs y eso también nos va a llevar a una biblioteca. Cuéntanos cómo está la situación de los blogs. Sí. Bueno, justamente antes de eso, o como nexo, por lo que me preguntabas en qué ando, sino que como ando en varias cosas, otra de las cosas que ahorita estoy es escribiendo una obra de teatro. Entonces empecé una obra en Lisboa donde básicamente es muy incipiente todavía, ¿no? Y de hecho estaba triste porque con la máquina se perdió y no tengo respaldado casi nada. Entonces me toca reconstruir, pero es una obra en la que los personajes son colores y digamos que tienen una especie de diálogo en un cerebro que tiene 3 hemisferios. Entonces, más o menos por ahí. Otra cosa, bueno, lo que decías de los diarios, para mí los diarios, junto con la poesía, que te decía que la poesía siempre está, ¿no? Es vital. No siempre se escribe, pero siempre está. Uh-huh. Los diarios, de alguna manera, como decía Ricardo Piglia, son un laboratorio. Entonces, me encanta porque para mí es una herramienta súper importante. Tengo una pesadilla, la pongo. Escucho algo en el bus, lo pongo. ¿Sabes? Recordé algo que me gusta, lo pongo, una frase, etcétera. Entonces, eso me gusta mucho. Quisiera empezar ya a dar forma a los diarios, porque tengo muchos diarios también de viaje, de otros viajes, de Chile, de San Francisco, etcétera. Y también lo que me preguntabas de los blogs. Bueno, hay uno que se llama Mujer en Tierra Firme, .blogspot.com, que ese ya en realidad no lo he actualizado desde hace un año y un poquito más, o sea, desde que empecé el viaje o un poco antes. Pero que quien desee visitarlo va a encontrar una serie de fragmentos de literatura, videos, música, pero muchos fragmentos de lectura, que también como son atemporales, si alguien desea entrar. Ahora tengo un SoundCloud, que lo he abierto justo a partir de lo que empezamos a hacer eso, que también quien desee... Metamorfosis. Sí, espero ahora ya poner un poco más serio. Lo que está ahí realmente son puro chamulleo, como dicen en Chile, juegos en casa, improvisaciones muy caseras, pero ya la idea es ir poniendo cada vez más cosas que surjan, pero está interesante. Y lo otro que ha salido a raíz, porque dicen de la necesidad también se crea mucho. Y entonces, a partir de lo que, claro, se pudrió mi compu y tal. Pero, por cierto, muy, muy chévere tu equipo aquí de radio. Saludos a Javier Macas, que está en los controles.
me quedé sin nada y claro, encima tenía que comprar un disco duro nuevo, juntar plata para regresar a Lisboa, entonces todo un caos y yo ya estaba en cero, pues obvio. Así que se me ocurrió transformar nuevamente, ¿no? Lo que decíamos con Metamorfosis. Entonces decidí montar una librería sacando libros de mi propia biblioteca y algo que, claro, era impensado porque los libros, digamos que materialmente hablando, son mi tesoro, son lo único que tengo en realidad. ¿Y a cuánto asciende actualmente el número de libros en tu biblioteca? Por poner un número nada más. Sabes que no sé, pero quizá 1200, algo así, no sé. En Quito. Claro, porque eso es lo que te decía, como es fragmentado, quedaron libros en San Francisco, tengo ya como unos 120 en Lisboa, y claro, acá está la mayoría. Entonces empecé a decir, bueno, voy a vender unos 5, 10, 50, 100, terminé sacando como 200 libros o 250. Y entonces hice ese ejercicio también como una lección de desapego, porque eso me mostró mucho lo que pasó con mi computadora y perdí tanto. Entonces dije, bueno, el desapego, ¿no? Y entonces también me pareció bonito eso, que todos los libros no es que yo compré por diferentes lados, sino que todos tenían una historia, ¿no? O fueron comprados en librerías de segunda mano en México o en la City Lights de San Francisco y así, ¿no? Entonces se armó y bueno, decidí llamarla San Ra Librería Nómada. San Ra porque era un músico, bueno, es porque hoy mismo en la tarde lo vine visitando de Saturno, que me lo descubrió Nuno allá, en un momento muy importante de mi viaje, muy duro y muy también revelador. Y San Ra es un músico de free jazz que inventó, él afirmaba que venía de Saturno y también tuvo su propia orquesta galáctica. Y era un poeta, era un visionario, era un profeta del afrofuturismo. Entonces era también muy comprometido con cosas que nunca le dio miedo decir lo que pensó. Entonces, un poco el concepto de esta librería es como estoy entre nomadeos, de igual forma, estos libros van a poder estar, como decir, en el espacio, ¿no? Entonces, si alguien se contacta conmigo, ¿puedo dar el Por el favor, mail? sí. A carlavadillocoronado@gmail.com. Yo entonces me contacto, me piden el título y yo me teletransporto a Saturno, voy hacia donde está el título y lo traigo. Entonces, claro, hay muchos títulos de eso o no en la Tierra, pero esos tienen esa particularidad, que están resguardados por San Ra. Yo me encargué 3 libros por lo pronto. Sí. Nada más para mencionarlos. Traje los otros también porque Sí, para Dios. tentarte. Pero te llevas están buenos estos, ¿no? Pero, Margaret Duras, que hablábamos, Sí. Duras me encanta. A mí también. Mucho. Y bueno, y los que un poco estabas tentando es La hija del rey dragón, que son cuentos de la dinastía Tang. Mira, te decía, por ejemplo, que tiene ilustraciones. Entonces, claro, ya están descatalogados algunos, porque esto fue de las ediciones en lenguas extranjeras de Beijing y cuentos ejemplares. Para que lo revises, porque sé que eres un amante de la literatura china. Sí, para que vean, tenemos ya una biblioteca nómada con las influencias de los viajes y de la vida de Carla Vadillo Coronado. Y Carla, este viaje contigo se nos hizo divino, realmente lleno de sonrisas, de momentos, de imágenes. Gracias por compartir Gracias a ti. con los radioescuchas de La Loca de la Casa que están en todas partes del mundo y espero que también en Saturno, esos lugares donde Seguro. pueden encontrarse contigo. Y bueno, y con otros oyentes. Para finalizar, tenemos un segmento muy lindo donde tú puedes leernos parte de tu obra. Este trabajo, El color de la granada, ha sido reconocido, muy bien recibido digamos, por la prensa, por los lectores, que eso es lo que nos interesa mucho más. ¿Cuál ha sido el comentario más interesante de un lector sobre El color de la granada? Uno que recuerda así, híjole, no me esperaba eso. Uno que me encanta es cuando que se quedan sin palabras, cuando me han dicho como, te leí y, así como, ¿me entiendes? Como ese sonido ya, como dice todo, ¿no? Pero claro, sí hay otros comentarios que yo los llevo muy en el corazón y yo tuve la suerte, por ejemplo, de que el libro lo presentara alguien que yo admiro mucho, que para mí es una de mis escritoras favoritas y pensadoras
contemporáneas muy interesantes. Se llama Chantal Maillard. Ella es poeta y filósofa de origen belga y ella vive en Málaga. Entonces, ella casi no, en realidad no sale, no presenta libros en público, pero personalmente yo he pedido a la fundación que quisiera que ella presente y leyó el libro y aceptó. Entonces viajó a Madrid, nos conocimos ahí y bueno, sus palabras fueron realmente como un aliciente, porque es una mujer muy sabia. Entonces me acompañan. Y ella me dio un consejo muy lindo cuando me dijo, si es que ya vienen como esos monstruos, ¿sabes? Internos, que a veces mira hacia afuera. Y solo con ese mira hacia afuera en el camino me ayudó muchísimo, porque a veces uno siente que se ahoga en un vaso de agua. Y claro, nunca he aprendido a que nunca se debe subestimar los dolores o los miedos, ¿sabes? O las obsesiones de nadie, porque, como digo, la mente es la tirana. Vamos a escuchar en la voz de la autora textos del poemario El color de la granada. Voy entonces a leer 3 poemas de El color de la granada y voy a terminar con uno inédito. 20. La vida es un terreno salvaje. Acostúmbrate. Serás dueño de tu circo, pero nunca faltarán payasos que intenten matarte. Canto 8. La palabra límite me genera sospecha porque encierra jerarquía. La palabra jerarquía me genera sospecha porque encierra poder. La palabra poder me genera sospecha porque encierra ambición. Pero también la palabra me genera sospecha porque ella encierra todas las descripciones a la vez. Por eso me fío del silencio y de su capacidad de albergar los mayores misterios del universo. ¿Acaso las melodías no conjugan espacios vacíos, respiros necesarios de la creación? Canto 10. Me expulsaron de todo territorio, pues no entendieron las verdades que tenía que cantar. Yo, que apenas traducía los misterios de la noche, encontré en el cielo mi único protector. Bastaba alzar los ojos para leer las profecías en constelaciones que iluminaban al mundo, un mundo que nunca las mereció. Por eso os digo, miserables los que enclavaron una roca en su pecho para no correr el riesgo de enamorarse como yo, para no perder la cordura, ni la conciencia, ni el objetivo de una vida plagada de leyes absurdas. Yo no busqué, como ustedes, refugio en la inmortalidad. Yo solo amé profundamente y tras ello dejé testimonio. Mis palabras son caballos incendiando los campos de la inmensidad, y en ellos seguiré habitando la sagrada locura. Un día mi canto despertará a la multitud. Morirá el poeta, pero no su musa. Gracias. Acabamos de escuchar algunos fragmentos del poemario El color de la granada, en Colección Viso. Y voy a terminar con un poema inédito, que de hecho, aunque no está titulado, pero en el entramado está dedicado para mi abuelo, Carlos. Bienaventurados los no contaminados de falsas esperanzas, los que no aprendieron en las aulas la virtud del oro ni la moral del cerdo. Siéntanse tranquilos de haber sido forjados por la vida, de llevar la cicatriz en el pecho y de poner el hombro cada día para cargar el peso de sus propios cuerpos. Muy bien, escucharon a Carla Vadillo Coronado en La Loca de la Casa. Carla, un mensaje final, por favor, si es en otros idiomas, porque tenemos otros lectores de tu trabajo, también eso sería posible, y un agradecimiento, un abrazo cariñoso para ti. Qué lindo, me encanta saber que hay este espacio, me encanta el nombre, me encanta la presentadora, porque es muy ¿sabes? Me he sentido súper en casa. Qué raro, en casa de la loca. Mi frase final, porque no sé si a veces consejos, ¿sabes? Como, no sé, vivir en lo que implica existir realmente, no a las autocomplacencias. Creo que los primeros que a veces ponernos límites a nosotros mismos somos nosotros. Así que, sobre todo, darse la oportunidad de romper al menos un prejuicio, ¿sabes? Cada semana. Porque a veces están escondidos aunque no queramos verlos.
Muy bien, estuvo con nosotros Carla Badilla Coronado, escritora ecuatoriana y ahora para el mundo que lo recorre. Por favor, no dejen de escucharnos en nuestro podcast, canal de YouTube y enviarnos sus mensajes a su programa La Loca de la Casa. Soy Gaby Ruiz en la conducción. Gracias a Javi Macas que nos ayuda en los controles y a todos ustedes por seguir en la sintonía de Flaxo Radio. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.